Estableciendo la comunicación. Gracias. Bueno, continuamos con el diplomado de metodología de la investigación, que es cuantitativo, cualitativo y mixto. Hoy es el quinto día. Hoy lunes 8 de julio es nuestro viernes. Recordemos que circunstancias que se dieron, imagino, cuando uno hace el plan para las actividades se hace mucho tiempo antes, ¿eh? Y de pronto el 1 de julio nos cayó el lunes y no pudimos comenzar el lunes. Por lo tanto, formalmente y realmente estamos recuperando la clase del 1 de julio hoy como si fuese un viernes. De pronto hoy, lunes, último día del primer módulo de metodología de la investigación que ha sido titulado Epistemología, con toda la intención de abordar en la investigación la teoría del conocimiento. Ustedes libremente pueden reemplazar la palabra epistemología por teoría del conocimiento. Pero las personas, yo no sé por qué, será que la filosofía últimamente ha ido perdiendo popularidad. Cuando yo fui estudiante secundaria y universitario también, éramos muy populares, ¿no? Incluso en secundaria se daban dos cursos de filosofía y algunas carreras, bachilleratos, daban ética, otros daban valores humanos, cuestiones así. Pero poco a poco hemos visto que el tema filosófico se ha ido desplazando y ha afectado el desenvolvimiento de las personas, ha afectado incluso a tal punto que la investigación científica necesita de una estructura conceptual. Entonces hay tres aspectos ahí, ¿no? O sea, una cosa es que la filosofía también tiene su laboratorio, así como lo tiene la física, así como lo tiene la biología, así como hemos experimentado últimamente con esta ciencia que para muchos era desconocida, ¿no? Porque la pandemia nos trajo a la epidemiología, nos trajo a flor de piel, pues algunos ni siquiera sabían qué era eso. Ahora ya sabemos, ¿no? Entonces, obviamente la epidemiología tiene su laboratorio. Y la gente dice, ¿y los filósofos qué laboratorios van a tener si no tienen tubos de ensayos, ni, no sé, probetas, no sé cómo se llaman todos estos aparatos eh, científicos? Pues sí, nosotros también tenemos un laboratorio que son los conceptos. Somos prácticamente y puramente hermenéutica. Bueno, gran parte de la filosofía. Recuerden que también la filosofía tiene otras disciplinas y que algunas de ellas están un poco más cercanas a la ciencia, por lo menos que el área que yo he dedicado, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que tenemos que tener claro, que lo que vamos a ver aquí o lo que hemos visto son conceptos y son los conceptos necesarios para la investigación y para todo. Si usted se lee un libro, usted necesita saber cuál es el concepto clave, cuáles son los conceptos relacionados, cuáles son una serie de conceptos necesarios para poder incluso comprender la lectura. Sí, específicamente en epistemología, lo que nos interesa a nosotros es esa pregunta de qué conozco o qué es conocer, y nos invita al tema de la teoría del conocimiento. ¿Qué ser humano escapa de la teoría del conocimiento? Ninguno. Si casualmente lo que nos hace humanos es eso, la facultad que tenemos de conocer. Claro, algunos nos dedicamos un poco a esto del el conocimiento, digamos, el racionalismo, y de pronto profundizamos un poco más. Pero cada una de las carreras que ustedes han estudiado o que están estudiando tienen su teoría del conocimiento, tuvieron su etapa filosófica y a partir de ahí ustedes han continuado con un cúmulo de investigaciones que en algunas profesiones pueden ser 1000 años, en otras pueden ser 100 años, o como preguntaban la semana pasada, hay algunas ciencias que están naciendo, ¿no? ¿Mm?
Adelante, Rosemary. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Rosemary nuevamente. Bueno, profesor, le quiero comentar que usted me ha hecho reflexionar todo el fin de semana. Mi Qué bien. carrera es enfermería, ¿verdad? Y una carrera muy hermosa. Ya voy para 21 años de servicio. Y la verdad, esto, dentro de nuestra formación hay está la docencia, la administración, la parte de atención directa, que es lo que más me he dedicado, y hablan de la investigación. Y a nosotros dentro de nuestro trabajo pues diario nos exigen siempre la investigación. Ujú, Pero yo recuerdo en mi licenciatura que yo no, dentro del diseño curricular no vi filosofía y tampoco algo que me hablara de la epistemología como usted lo ha enseñado. O sea, es como escuchar a alguien y como escuchar algo tan profundo y comenzar a entender. Esta materia da como sentido a eso de que, ¿qué es lo que yo quiero investigar? ujú, Enfermería por historia, la verdad, ha luchado de que las demás personas la vean como una carrera científica. O sea, es una profesión, es una ciencia, nada más no es una carrera de técnica de acción, sino que nosotros tenemos que tener es un sentido de por qué hacemos nuestras acciones, o sea, el conocimiento científico de por qué actuamos. O sea, que la epistemología ayuda a lo que es el desarrollo de esta ciencia. Y no sé si excelente. estoy criticando mi propia carrera, pero siento que no sé si el plan de estudio actual tendrá esto como un tema dentro de lo que es la metodología de la investigación, pero yo nunca lo había escuchado así con tanta profundidad y me ha hecho reflexionar tanto que me puse a buscar a mis teoristas y definitivamente todas mis teoristas ambos tienen base filosófica, o sea, han sido enfermeras, pero tienen doctoras en filosofía, en sociología. Entonces, si nosotros en la enfermería no tenemos este conocimiento, no tenemos sentido de dónde empezar a hacer una investigación. O sea, nosotros sabemos que tenemos que investigar, pero no hay un sentido porque le falta esa base, la base de la epistemología. Entonces, es una manera de darle sentido a qué nosotros tenemos que investigar eh, para poder entonces explicar nuestras acciones. No sé si me estoy dando a entender, pero esto es algo muy profundo y muy interesante y de verdad que me ha gustado mucho su clase y me remonta a nuestra teorista, nuestra creadora, nuestra madre que es Nightingale, Ujú. que en 1800 y tanto, dentro de la guerra de Crimea, ella salvó muchas vidas de los soldados y de los civiles porque ella observaba que no era que morían por heridas, morían era porque había agua contaminada, estaba todo contaminado, todo sucio, faltaba luz, faltaba el aseo, o sea, la higiene, que hoy en día lo vemos como muy normal, pero en esa época no era así. Y ella fue capaz de llevar toda esa observación a una teoría y a un modelo que hoy en día nosotros implementamos y que hace que nuestros pacientes se recuperen y sigan pues esto en rehabilitación o logren salir adelante. Ese era mi aporte, profesor, y gracias por su conocimiento. No, gracias, gracias a usted. Oye, yo no sé, dejaron una maquinita aquí, ya se apagó. Bien, yo agradezco tu intervención muchísimo porque parte del plan hoy, del objetivo de hoy, es que hablen ustedes. Yo quiero escuchar, yo me traje algo porque yo sé que cuesta un poco reaccionar tan rápido en una sola semana, aunque Rosemary lo ha hecho excelentemente. Ya la doctora Iris el viernes había hecho también una introducción así autovalorativa y de pronto yo planeé, bueno, voy a hablar una hora o tengo algo aquí, pero dos diapositivas, me dije, solamente voy a hablar dos diapositivas y quiero que la gente casualmente reaccione, comente exactamente lo que ha hecho Iris, perdón, Rosemary, y, y la segunda parte de tu comentario casualmente es lo que hay que hacer. Nosotros no podemos hacer ciencia como hacemos religión.
Y a veces tenemos esa práctica, ¿no? O sea, Dios existe, sí, o sea, yo soy cristiano, soy musulmán, soy judío, lo que usted quiera, ¿no? Pero entonces uno no se pone a estar como criticando a Dios, ¿no? O sea, si ya uno va a ser religioso, uno se dedica al credo, uno no lo critica, pero a veces hacemos lo mismo con nuestra carrera. Nos esforzamos tanto en memorizarnos tanto nuestra carrera, los conocimientos dentro de nuestra carrera, que no somos críticos. Y supuestamente el trabajo de investigación de licenciatura, a pesar de que es una descripción, debe de tener un poquito de crítica. Y ya a nivel de maestría usted tiene que ser crítico. Es decir, usted no está leyendo una Biblia. La Biblia no se critica, eso cada quien con su creencia. Pero cuando vamos al tema científico, sí hay que hacer esa crítica. Un poco lo que dice Rosemary, es una crítica de decir, bueno, es que carecemos en el currículum de herramientas conceptuales, pero también se puede carecer de temas éticos. Hay dos materias que estamos tratando de llevar a toda la universidad, se ha llevado, las quitan, las ponen, las quitan, y con la crisis que hay que no hay suficientes profesores de filosofía a nivel nacional, entonces, de pronto, a veces también es difícil dar los cursos, que es el curso de teoría del conocimiento y el curso de ética, que no se da en todas las carreras todavía. Esa es la expectativa, ¿no? O sea, cada profesión, cada carrera, cada escuela debería revisar, ahora mismo se están revisando los planes de estudio, ¿no? Tu currículum y decir, bueno, mira, una carrera como enfermería necesitaría por lo menos una teoría de la ciencia y necesita también ética, sobre todo por cómo nace esta práctica que hizo Florence Nightingale en el siglo XIX. Incluso los países anglosajones tienen una discusión interesante, Rosemary, porque ya nosotros en español, en el mundo hispano, ya entendemos conceptos como enfermería, enfermera y enfermero. Entonces yo me imagino que ustedes tendrán compañeros que son enfermeros y no hay ningún problema con eso. Pero en inglés no hay género. Entonces, la persona que viene es el nurse y ya la subjetividad invita a que es una mujer. Y hay un chiste, ¿no? Que ustedes si me dan licencia para hacer un chiste. Hay un chiste que, que tiene que ver con la llegada de la enfermera. Y llega un hombre, ¿no? Y siempre se burlan porque le siguen llamando enfermera, pues. O sea, la palabra se dice igual, pero de pronto el sentido de decirle que se escuche como o se entienda como enfermera es interesante porque de pronto hay muchos hombres que son enfermeros, pero en inglés no hay la voz para el enfermero. Y como desde Florence Nightingale hasta hoy es enfermería y enfermeras, no hay todavía en inglés, o si alguien ya apareció la palabra, me corrigen, no hay la opción de enfermero. En español ya la tenemos. Asimismo, como en el pasado solamente habían doctores y no habían doctoras. Ahora ya inventamos la palabra doctora. Ya hasta se oye bien. Ahora estamos luchando con otro género, otras palabras como pilota, que la gente dice, oye, feo. Bueno, así mismo se escuchaba abogada, así mismo se escuchaba arquitecta, así mismo se escuchaba doctora. Ya ahora se escucha porque ya normalizamos la pronunciación. La enfermería es de esas áreas del conocimiento científico que ya no es solo cuido. La gente piensa de que, bueno, esto nada más es cuidar y ponerte un pañito caliente. No, la enfermería ha crecido muchísimo. E incluso hasta los salarios han mejorado muchísimo. Hay otros países en donde es toda una profesión. Para entrar ahí es todo un ritual y han copiado mucho de la manera en que se desarrolla la medicina, ¿no? Que si el uniforme, cómo se visten, cómo hablan, cómo interactúan con el médico e incluso ya operan, no en el sentido de médico, sino que tienen operaciones, pues, de que el médico se va y limpia aquí, o sea, ya hay ciertos trabajos que son más allá del mero cuido, ¿no? Hay enfermeras, o sea, el tema del, nada más enterrarte una aguja para mí es un tema ya mágico, una cosa que
hay que tener mucho conocimiento. Bien, pero por ahí voy yo antes de darle la palabra a Randy, que me gustaría que hoy conversáramos mucho más. Yo voy a hacer algunos comentarios. Eh, Hubo alguien que me habló un poco de, así como Marcelino me habló de Mario Bunge, creo que hubo otro, pero se me olvida el nombre, que me habló de Gastón Bachelard. Y yo de Bachelard he leído algunas cosas y creo que Bachelard nos puede servir para cerrar hoy. De pronto, una horita máximo, o no sé si de pronto hablo yo de aquí hasta las 3, 2:45 y de 3 a 4:30 son ustedes los que intercambian conmigo, ¿no? Con nosotros. Intercambiamos entre todos aquí un poco, a modo de cierre, esa crítica que le podemos hacer interna, esa crítica prohibida, pues, esta crítica prohibida que no hacemos en nuestra carrera, pero que ese tipo de crítica, autocrítica, puede ser la fundamentación de muchos temas de investigación. Randy, Hola a todos, buenas tardes. Sí, profesor, aunado a lo que usted explicaba, yo pienso que una de las grandes situaciones que tenemos en la ciencia hoy día es que tenemos que aceptar que es cambiante, no es estática. Y creo que a veces la crítica de la sociedad, y dos críticas, la de la sociedad y la nuestra misma, porque nos empecinamos en que es estable y no es cierto, es cambiante, y también por parte de la sociedad, porque la sociedad quiere una respuesta de la temática que trabajemos. Por ejemplo, no importa que sea derecho, agronomía, medicina, esperamos que la solución esté al momento, pero hay mm, temáticas que no tienen solución al momento. Por ejemplo, una variedad de una planta que sea importante como el arroz lleva una enfermedad que no la podemos controlar porque acaba de llegar, no significa que los expertos de variedades o agrónomos no sean competentes. Significa que están ante un reto que no tenían en el pasado y que tienen que resolver. Ha sucedido con diversas enfermedades y diversas plagas, y asimismo ha sido la medicina. Entonces, hay dos cosas que tenemos que aprender, y una es la que tiene que ver con que todo, siempre va a haber algo nuevo que tenemos que tratar de resolver en nuestras carreras, y no es que los profesionales no quieran hacerlo, sino que simplemente a veces las herramientas no están. Otro detalle para mí que es importante y que veo que es la importancia también de trabajar la filosofía es que muchas veces los estudiantes y nosotros mismos también no sacamos tiempo para aprender a analizar, y analizar es bien complicado. Lo claro. digo de esta manera. ¿Por qué? Porque a veces, digamos, una lectura comprensiva y usted le pregunta, bueno, usted lo leyó sí, ¿y qué entendió? Y ahí comienza a patinar porque comienza a decir esto, sí, pero ¿eso qué significa? Entonces, ese tema de leer, y ahora más con las herramientas que hay virtuales, digitales, de inteligencia artificial, digamos, un estudiante va y pide una información en ChatGPT, pero él no entiende de qué se trata porque simplemente no lo lee, no lo analiza, y le es muy complicado poder sacar una conversación de la temática porque simplemente no lo entiende. Hay algo que usted mencionó en clase pasada y que para mí es importante, y bueno, y usted lo mencionó claramente, y se lo he dicho a veces cuando he tenido así reuniones: un investigador que no lee no puede ser investigador, porque la lectura forma parte de lo que es la mística de la investigación. O sea, muchas veces nuestros discursos obviamente vienen de otras personas, y en la medida que se ha enriquecido es que podemos dar mayor análisis a nuestro punto de vista, porque nosotros nos transformamos en lo que yo escuché. Yo escuché que me dijeron que esto no funciona, para mí eso no funciona, pero yo no me he instruido para verificar si eso es cierto. Si yo no hago ese contraste de la realidad, yo mismo investigo y no me doy cuenta, no voy a poder tener una capacidad de dar un punto de vista que no sea tan sesgado. Por eso, por ejemplo, algunos autores como Steven Pinker, que me gusta mucho leerlo, otros investigadores que trabajan mucho, Yuval, por ejemplo, que hablan de temáticas de manera más abierta. Entonces, yo creo que la lectura también forma parte de aquellos elementos necesarios para que un investigador pueda tener un punto de vista mucho más abierto, no tan cerrado, y que no simplemente nos transformemos en aquellas personas que escuchamos y decimos lo mismo que escuchamos de otros. Excelente. Poco eso de lo de hoy, ¿no? Pero sí, yo creo que lo que pueden hacer es
ir con una hojita en blanco, anotar algún comentario que usted quiera explicar, porque ya cuando regresemos del receso sí me gustaría escucharlo, ¿no? Y escucharlas, a la mayoría. Yo no tengo la expectativa de que usted hable 5 minutos, de verdad no tenemos ese tiempo, pero quizás un comentario de 1 minuto, 2 minutos es suficiente. En esto de administrar el tiempo de habla o del hablante, cuando yo llevaba clubes de debate, yo sé que no es fácil. A veces hacíamos intervenciones de 45 segundos y la persona dejaba de hablar a los 30 segundos. Yo decía, pero ¿cómo no puedes hablar más de 30 segundos? Si tú te la pasas chismeando en los pasillos hasta 20 minutos. Entonces, no es lo mismo hablar con la confianza con la que uno cuenta un chisme. Creo que allá en el mundo de Olga se ha utilizado las técnicas como el cuchicheo y el chisme para darle a los muchachos confianza. Bueno, nada más que cambiar la información. No, no es una información inútil y personal, sino conocimiento. O sea, cómo usamos la técnica de cuando uno está conversando, echando un chisme o cuchicheando para poder transmitir información. Son técnicas que se están usando hoy para cuando las personas todavía tienen dificultad para hablar en público o se trancan un poco al expresarse, ¿no? Entonces, hoy no sé, con 1 minuto creo que sería suficiente un comentario de su carrera, un comentario epistemológico, ¿no? Bueno, una crítica que usted le hace a la carrera, de que carece, cosas que tendríamos que investigar. Hay muchas circunstancias también. Por ejemplo, el día viernes, cuando terminamos, yo salí a hacer unos mandados. Y al final decidí, yo muy poco hago supermercado en el Rey, porque yo vengo de la época en que el Rey era un buen supermercado. Y de pronto, cuando uno entra al Rey, ahora da un poco como de pena, ¿no? El Rey no tiene casi nada, el Rey anda como en crisis. Y me topé en una esquina con que el Rey últimamente, el Rey y una de sus eh, empresas asociadas, que es las farmacias Metro, traen ediciones de textos que son de colección, o sea, no son textos que se reproducen. Sale una sola producción y listo. Y vi estos que casualmente estaban ahí y me los quedé mirando, ¿no? Porque yo cuando estaba en los 20 años leía mucha epistemología, pues me dedicaba a eso y después me especialicé en filosofía práctica y nunca he dejado de leer epistemología. Entonces veo estos 7 libros y me quedo pensando, y que bueno, pero los compro, no los compro. Los libros valen $4 nada más. Son de tapadura, son una muy bonita edición, miren, y son 7 teorías científicas, que a ustedes les sonarán más que a mí. Yo las conozco, pero yo me imagino que ustedes sí las han estudiado en sus carreras. Esto está la inducción electromagnética de Faraday, el núcleo atómico de Rutherford, la expansión al universo de Hubble, el análisis matemático de Euler dicen algunos. Este es ya plenamente de la carrera, el cálculo infinitesimal de Leibniz, Gottfried Wilhelm Leibniz, la energía nuclear de Enrico Fermi y la teoría ondulatoria de la luz de Huygens. Y yo me quedé pensando, dije, ay, bueno, me tomo toda la semana dando epistemología y me encuentro esto. Esto no fue lo que yo vine a comprar, pero el deber llama y los compré, pues. Y ahí me imagino que durante el año, con otras cosas, los iré revisando para repasar, pero ya teorías específicas, ¿no? De teorías científicas que son teorías de las ciencias naturales, pues. Todo esto pero si alguien de pronto está en el mundo de las ciencias naturales, eso lo están vendiendo en el Rey y cuesta $4. Pero la calidad del texto es de un texto de casi $20. Pero son ediciones que antes regalaban con las revistas. Pero ahora me imagino que el Rey las pone para venderlos a un precio súper, súper alcanzable de $4, que los textos en Panamá, o buenos libros, como hablábamos la semana pasada,
en $4 no se consigue. Por si a alguien le agrada ese tipo de lectura, yo iré revisando con calma. No creo que durante este mes, pero quizás sí para el otro año, eh, si de pronto me sirven de ejemplos, ¿no? Que son ejemplos que quiero traer también a los textos así de epistemología, ¿no? Entonces sería un poco eso, ¿no? Hoy conversemos un poco sobre cómo cerrar esto, pero me agradaría mucho más que quizás en una hora empiecen a hablar ustedes, ¿no? De una manera técnica, de una manera crítica sobre la, cada uno de sus, pueden hacer comentarios como, bueno, yo vengo de una ciencia dura que llamamos física, ciencia natural, y una de las dificultades que tenemos, un poco lo que, el panorama que nos ha abierto Randy también, dice, bueno, ¿cuáles son los problemas que hay hoy? A eso le llamo yo disquisiciones epistemológicas, ¿no? A modo de cierre. Entonces, cada uno de ustedes podría hacer un comentario. Si de pronto usted es de las ciencias sociales, ciencias humanas, el viernes cerramos con esto del debate epistémico y hablamos también de epistemología ambiental, ¿no? Lo que hoy llaman ciencias que no son duras, pues ciencias histórico-críticas, y cuáles son los problemas que está afrontando esta ciencia, que quizás son cosas que ustedes no dicen dentro de los salones de clase, porque lastimosamente los profesores son esto del magister dicit est, lo que el profesor dice es la verdad, y son cositas que hay que superar. Por ejemplo, yo no creo en genios, yo creo que hay gente capaz, pero usted no es diferente de esa persona. Esa persona, usted, yo, Platón, Einstein, somos idénticos, somos biológicamente idénticos. Recuerden que al final el cerebro de Einstein se le sacó, pobre hombre, se le sacó el cerebro de la cabeza y se le hizo una serie de estudios al extremo de picarlo en pedacitos para ver, encontrar la genialidad de Einstein. Y ustedes saben cuál fue el resultado, que el cerebro de Einstein era de lo más común, idéntico al suyo, idéntico al mío. Yo creo que muchas veces es un tema de voluntad, es un tema de circunstancias que estamos viviendo, pero nosotros los seres humanos cometemos el error de pensar de que no, que los genios nacen, los genios no se hacen. Claro que hay habilidades que usted tiene que son más fuertes en usted que en otra persona. Pero bueno, si usted es bueno en artes, dedíquese al arte, olvídese de las matemáticas. Si usted es bueno en matemáticas y no sabe dibujar, dedíquese a las matemáticas. Después usted agarra un curso ahí de cómo dibujar, como una habilidad blanda. Pero a veces nosotros nos esforzamos tanto en triunfar en lo que somos malos y no dedicamos tiempo a algo que nos está llamando desde adentro. No quiero sonar religioso, pero eso significa vocación. Vocación viene del latín vocare, que es como alguien que te está llamando, algo que te está llamando desde adentro. Pero a veces mamá, papá, tío y el que financia tu educación deciden que usted tiene el perfil de un médico o usted tiene el perfil de un abogado. Oye, tú caminas como abogado y vamos influenciando demasiado en la vida de los niños que de pronto el niño se confunde y elige incluso una carrera totalmente alejada de lo que verdaderamente quiere. Hay en la carrera de filosofía cualquier cantidad de reingreso, personas de 40, 50 años, y uno les pregunta, bueno, y dicen, no, es que yo siempre quise estudiar filosofía, pero cuando era joven, mi mamá, mi papá, y decidí estudiar lo que ellos querían, y ahora que yo soy una persona exitosa, he vuelto a lo mío. Y vieras lo bueno que son. Ah, pero es que los filósofos se mueren de hambre. Bueno, pues por lo menos morir con dignidad, ¿no? O por lo menos yo no me he muerto de hambre. Y la tasa de desempleo en Panamá de filosofía está en cero. O sea que de hambre no se está muriendo ningún filósofo, ni filósofo. Entonces yo diría que por ahí va el tema de la investigación científica en un sentido ético y técnico,
de que nosotros queremos que alguien nos diga qué hacer. Pero nosotros ya estamos dentro del ambiente. Tenemos 5 años en la carrera. Tenemos 2 años en una maestría. Nosotros sabemos que está mal, pero no confiamos en nosotros mismos. Buscamos a alguien que nos diga lo que tenemos que hacer. Pero si usted dedica tiempo a leer los temas que le inquietan y va encontrando las epistemologías, cuáles son las teorías que sostienen ese problema, entonces usted empieza a construir su estado de la cuestión, su estado del arte, el problema de la investigación, y le sale una pregunta que usted puede cambiar 1000 veces, ¿eh? Pero hay que buscarla, hay que caminarla. Pero nosotros queremos que nos las den, porque, ustedes disculpen la analogía, ¿no? Pero estamos como los jugadores de fútbol, ¿no? Nos quedamos viendo a los demás, ay, que este juega en el Barça, este juega en el Barça. Y yo estamos en la desesperación por pedirle la foto, nos olvidamos que estamos jugando fútbol. Entonces, a veces miramos demasiado a nuestros profesores. El profesor se le respeta, el profesor se ganó su espacio como autoridad, pero admiración al cura en la iglesia, a Dios, no sé. Nosotros no podemos hacer de la ciencia un espacio para estar mirando ídolos, porque ya sería una forma de enajenación científica. Entonces, ese es como un consejito de manera de cierre, que ahí están los conceptos. Así mismo como los leyó Einstein, así mismo lo puede leer usted. Y que a veces pensamos que Einstein lo leyó una vez. No, lo leyó 10 veces, lo leyó 20 veces. También lo discutió. Ningún libro que se haya ganado un gran premio ha sido escrito directamente. Esa persona lo escribió, lo reescribió, lo revisó, lo editó, lo envió, se lo devolvieron. Es un proceso largo, pero nosotros nos rendimos al primer strike. Ya, dejamos el bate y nos vamos. Oye, pero usted tiene más oportunidades. Y la vida no son 3 strikes, a veces en la vida son 10, a veces son 15. A veces uno pega el último, que es el número 20, porque algunos no somos de Ciudad de Panamá, algunos no estamos en los ambientes adecuados y toma tiempo la reconstrucción y la deconstrucción de todo. Yo diría que a modo de cierre, estos son algunos de los temas que me gustaría tocar, ¿no? El asunto de que a veces somos bastante idólatras, pensamos que ciertos problemas científicos tienen que ser resueltos por algún genio. O agarramos autores y pensamos que lo que ese autor pensó hasta ahí. ¿Por qué? Piensa en Einstein, él no le convenció a Newton y él hizo lo suyo. Ahora nos toca a nosotros hacer lo de nosotros. En cada área, hacerse preguntas. No hay manera de hacer ciencia sin hacerse preguntas. Ojo, la ciencia no tiene que ver, no es una ciencia de preguntas, pero sí depende de ellas. Depende de ellas. Hay que leer, como dice Randy, hay que dedicarse a esto, hay que sacar una disciplina, 1 horita al día. Vamos 5 horas todos los días a la universidad y cuando salimos de la universidad no dedicamos ni 1 hora a la semana a seguir leyendo. O sea, es un cambio muy brusco. Hay que dedicarse a lo que uno ha estudiado. Y si se dio cuenta después que usted está en otra área del conocimiento, bueno, combine. Combine, aquí hay gente que ha declarado que tienen 2 profesiones, usted las combina y de pronto hace algo fabuloso. Entonces ya al día de hoy hemos cubierto con claridad, digo yo, aunque ustedes me han hecho retroalimentación de que se va comprendiendo allá, de que epistemología es teoría del conocimiento, punto. Pero no es la teoría del conocimiento general, sino es una teoría del conocimiento científico y que en el siglo XX se llevó al extremo. Y ese extremo, que es el movimiento de la filosofía de la ciencia, la lleva al extremo de lo que se llamó el positivismo lógico. Hay una ruptura entre la ciencia y la no ciencia. Y por ciencia se entenderá lo que yo puedo ver y tocar, lo observable y lo palpable. Todo lo demás pasa a ser no ciencia. Oye, pero creo que nosotros somos mayormente lo demás.
Y eso lleva a que hayan corrientes nuevas, neopoperianas y otras que van a discutir sobre el tema, por ejemplo, el tema de la política, el tema de la sociología, el tema ambiental, y que son temas que tienen más que ver con el significado que con la verdad. Y irrumpe ahora en un mundo en donde todo es ciencia. Incluso hay gente que dice que la filosofía es una ciencia. ¿Yo qué puedo decirles, pues? Yo no estoy de acuerdo. Yo planteo a la filosofía como filosofía y todo lo demás sí ya es ciencia o historia, ¿no? Eso es todo lo que existe. Historia y filosofía. Porque el resultado de ambas es la ciencia. No existe más nada. Por decirlo así, pues siendo dando como un panorama muy amplio. O sea, hasta aquí eso es lo que nosotros nos planteábamos para, para el módulo uno, que sí es cierto que como filosofía se puede hacer más riguroso, se puede hacer más difícil. Si uno asume que todos los que están aquí ya conocen epistemología, uno sube esto al nivel 2 y empieza a poner P entonces Q y Q entonces y empieza a trabajar el aspecto lógico. Pero decía yo que como esto es un diplomado interdisciplinario, arrancáramos de algunos textos o cuestiones básicas que nos permitieran eh, ofrecer un panorama para que al final de hoy la gente se lleve algo, porque a veces elevamos tanto la cuestión epistemológica que al final no se entiende nada. Pero el que está hablando está súper claro. Yo he tratado de encontrar un punto medio en donde no sacrificar la calidad del curso, pero tampoco hacerlo tan abstracto que nadie lo comprenda. O sea, un punto medio en donde hemos podido discutir y hemos sobrevivido 5 días. Ahora pensándolo así, el quinto día es más relajado, dio espacio para que pensaran, como dice Rosemary, y nos permite ahora hacer comentarios un poquito más fuertes. Y yo digo, bueno, no hay forma de aprender si no es de los errores. Es que la ciencia es ensayo y error. Lo que estaba comentando Randy. A veces queremos ver que la ciencia sea una cuestión estable. Pero ¿cómo va a ser así si nosotros no somos los mismos de hace 1000 años? La ciencia, lo único constante en el conocimiento científico es el cambio. Estoy totalmente de acuerdo con Randy y no es la posición ni mía ni de Randy, sino que hay varios autores que sostienen eso. Entonces hay que aprender de los errores, hay que ponernos a prueba, hay que de verdad decir, bueno, si todos los gansos son blancos, hacer el ejercicio contrafáctico, ¿no? De verdad todos los cisnes son blancos. Aunque sea una verdad irrefutable, hay que llevarla a juicio, hay que juzgarla, hay que verificarla, hay que falsarla, hay que refutarla. Pero de pronto yo he visto clases en donde el profesor está diciendo algo interesante y siempre hay uno o dos, ah, ya yo me sé eso. Bueno, pero eso también es un proceso. Si el profesor está diciendo algo importante y usted lo sabe, entonces usted está verificando que la información que usted tiene es importante. Está confirmando, está corroborando. ¿Puede falsarla? No, pero está reforzando que esa información de verdad no te la dijo un profesor de una manera religiosa. Que uno de los grandes problemas que tenemos aprendiendo de nuestros errores es que no nos atrevemos a hacerle frente al maestro. Oh, este señor es una autoridad y caemos en argumentos aberecundian. Se llaman falacias de la autoridad. El argumento aberecundian es eso, ¿no? Porque es verdad porque lo dijo él y él es una autoridad en la materia. ¿Quién dijo? A veces no importa que usted se choque contra la pared, pero ya usted verificó de que la pared era dura. No usted ya superó la opinión. Claro, el profesor es una autoridad y el profesor te está diciendo la verdad, pero usted la tiene que verificar.
tiene que intentar falsarla, tiene que intentar refutarla y en el camino quizás usted cubra mayor conocimiento de lo que cubrió el profesor, sobre todo porque todos los días y, a veces, y en otros idiomas está saliendo literatura nueva. El profesor llegó hasta un punto, inevitablemente se va a morir y viene un relevo generacional que muchas veces y en muchos lugares no está cumpliendo su rol. Hay que prepararse, hay que prepararse porque nadie va a ser eterno. Usted tiene que estar listo. Lo llaman y usted ya está listo. Pues usted no puede empezar a leer el día que lo contratan. Usted no puede empezar a tener experiencia el día que lo contratan. En el escándalo que hay hoy para sociologizar un poco esto, con el chico que llaman arquiterror, que si está bien o bien que lo hayan nombrado o no. Bueno, es que tiene la experiencia, aparentemente sí. Se creó la oportunidad haciendo todo el show de la crítica arquitectónica en Panamá. Sí, y ahora van a contratar a alguien en la alcaldía y la discusión es sí o no. Bueno, pero Disculpe, profesor, Jenny, soy de la Facultad de Arquitectura y es profesor igual que yo en la Facultad de Arquitectura y es conocedor del tema porque lo buscaban mucho en la sociedad para que lo ayuden. Y es así como la voz de la sociedad en desconocimiento de lo que es la construcción. Y la ajá, verdad que estamos, de verdad, él pide mucho, también mucha consulta, mucho a muchos especialistas para poder responder muy bien. O sea, yo creo que si tuviéramos un arquiterror en todas las provincias, ¿verdad? Ayudaría mucho a la sociedad cuando van a comprar sus casas y no tuvieran esos desastres de casa. Y claro que tiene que cambiar mucho esto, claro. estas promotoras que hacen estas casas disque económicas y al final es un dolor de cabeza para las personas que de muy bajos recursos. Así que yo sí, sí, lo felicito. Esa era mi intervención en esa parte. Jenny, y yo creo es de una vez establecer la relación de la facultad con la alcaldía y buscar el coordinador de asuntos estudiantiles para que se pueda hacer práctica profesional allá y a través de él ahora que va a hacer, porque nuestras instituciones están desconectadas. Práctica Sí, sí, profesional, eso es verdad. servicio social, de una vez. Si ya uno de los de la facultad se fue para allá, tender el puente. Mira, vamos a llamar a los muchachos de servicio social que te apoyan porque él se va a agotar. El trabajo es abarcador. Sí, sí. Pero si van los muchachos a hacer servicios sociales con el coordinador de asuntos, conozco el tema porque el coordinador de asuntos estudiantiles en humanidades soy yo. No, yo espero que sí, va a ser bastante bueno porque hasta más los jóvenes a veces piden hacer servicios sociales y no les permitían en muchos lugares. Espero que con este cambio sea bueno, no lo sé, y pueda haber bastante, no solamente de arquitectura, ¿eh? Yo pienso que de todas las facultades, todos estos estudiantes que están saliendo y necesitan hacer prácticas de su carrera en otras instituciones, me parece sería genial porque ayudaría mucho a la sociedad a entender más sus derechos en todos los temas. Claro, Siento. y es que a veces estamos esperando, y así nos educaron. Nos educaron para esperar resultados. Ah, ya te graduaste de médico, ya espera que venga la facultad o el hospital y te contrate. Te graduaste de abogado, siéntate en tu casa a que busquen al que se graduó de Sigmalanda. No, no, eso ya murió en el siglo XX. Ahora hay que crear las oportunidades. Asimismo es la investigación científica. Usted tiene que crearlo. Este señor lo van a poner ya las comisiones de servicio social y de práctica profesional de toda la facultad a reunirse con el coordinador y generar 5 proyectos y presentárselo allá a la alcaldía para que vayan 100 muchachos al año allá. Y así él, cuando está trabajando, tiene 2, 3, 4, 5 personas que lo están asistiendo y en lo que refiere a arquitectura, porque no pueden hacer, ya no se puede hacer servicio social de pintar ni techo. Tiene que, bueno, ustedes creo que sí, pero específicamente en el área donde él está, que tiene que ver con ustedes. Se creó la oportunidad. Bueno, está bien, ahora hay que hagan el trabajo bien. Hay que apoyarlo. Eso mismo en todas las carreras. ¿Cómo usted se crea,
cómo usted se convierte en un arquiterror, pero de la sociología, de la filosofía, de la medicina, no sé, de enfermería, cómo uno sale al mundo y empieza a llevar su profesión al mundo. Y en el mundo usted se va a encontrar los temas. Dice, ah, mira, hay una situación aquí X, y usted regresa a la facultad con su tema de investigación y busca un asesor. Y el asesor le dice, oye, excelente, eso nunca se ha hecho. Geografía, ahí está Gamboa, ¿eh? Colón o Panamá. No se ha resuelto. Es una comunidad que se creó durante el tema del ferrocarril y que después pasó y se formalizó durante la construcción del canal. Es decir, que ya se creó dentro de la región interoceánica. Nunca perteneció a nuestro mapa, por decirlo así, o cualquier geógrafo me puede corregir, pero que se ve ahora mismo la gente vive en Gamboa y paga sus impuestos en Colón. El lío que tenemos aquí en Condado del Rey, que si somos San Miguelito, que si somos Betania o si somos Ancón. Entonces somos vecinos, pero no estamos a veces ni en el mismo distrito ni en el mismo corregimiento. Es interesante porque son cosas que están viviéndose ahora, pero nosotros queremos los temas en los salones de clase. Que el profesor nos los dé. Busque sus temas, búsquelos en el mundo, discutan entre ustedes, vea cómo se hace en otros países, tráigalo acá. Tenemos que crear nuestras oportunidades. Y la investigación científica debe ir en esa dirección. Yo hoy quería, o quiero, perdón, ya esto lo vimos, ya todo esto lo vimos, este bunge es bravo, ¿no? Bien, yo hoy quiero seguir en esa dirección, ¿no? De que la teoría del conocimiento y la teoría del conocimiento científico, a pesar de que en algunos lugares se están reconciliando en temas muy generales, se quieren mantener un tanto separadas, pues, porque la epistemología es teoría del conocimiento científico. Pero hay teorías del conocimiento que mantienen sus discusiones en ámbitos metafísicos, que eso no tiene nada de malo. Creo que el positivismo lógico ahí fue un poquito duro, ¿no? Nosotros, hay mucho en la sociedad que vivimos que atiende más al significado que al tema de la, de los hechos, de la cuestión fáctica. Entonces, epistemología y metafísica son toda una tradición en la historia del pensamiento, que cuando uno está leyendo, de pronto es un poco difícil separar algunas tradiciones, por ejemplo, como lo ha sido la filosofía analítica, que tiende a ser una filosofía más científica, una filosofía tipo positivismo lógico, y que generalmente se va a desarrollar en toda la región sajona, ¿no? Los ingleses, incluyendo a los Estados Unidos. Sin embargo, la filosofía continental, la filosofía un poco más Alemania, Francia, hacia acá abajo, España, eh, ah, bueno, hay algunas expresiones muy leves en Latinoamérica o en Hispanoamérica, eh, que sí recargan un poco el tema de lo social, de lo humano, eh, del significado. O sea, a esa le llamamos un poco filosofía continental. Y por eso a mí me hubiera gustado un poco fortalecer el tema estructural, ¿no? Autores como Ferdinand de Saussure, que dedican mucho tiempo al tema de la lingüística y la semiótica. Estas discusiones no son una cuestión inmediata o espontánea. El conocimiento tampoco es ni inmediato ni espontáneo. Ya el año pasado yo tomé la decisión con el curso de filosofía antigua de que íbamos a revisar la mayor cantidad de diálogos eh, en la clase, porque aquí que en Europa se leen los diálogos y en Panamá leemos enciclopedia. Yo dije, no voy a dar más clases. Bueno, yo nunca he dado clase con enciclopedia, yo uso directamente los libros. Y yo le entregué a cada estudiante un diálogo de Platón. Y bueno, yo me he leído la mayoría, alguno por ahí no he terminado de leerlo. Y salió el asunto del crátilo, por ejemplo. Y se discutieron temas
concernientes a los universales y a cuando le ponemos nombres a las cosas. Y la clase quedó inquieta porque 2500 años un tipo hablando sobre por qué le ponemos un nombre a algo. ¿Por qué? ¿Por qué le llamamos libro a un libro? ¿Por qué le llamamos vaso a un vaso? ¿Cuál es la relación que hay entre la palabra, el objeto e incluso la utilidad que tiene ese objeto? Pero Ferdinand de Saussure, que es un autor que me gusta, me gustaría poder leerlo muchísimo más, dedicarme a él, pero son autores que hay que leer con mucha calma porque la lingüística no es, no es, es fácil, pues. Nosotros en filosofía tenemos las áreas y filosofía del lenguaje es de otra área. Me meto en todas, pero obviamente no puedo profundizar en todas como lo hago en filosofía práctica o en epistemología. Pero me parece interesante que Ferdinand de Saussure aporta algo adicional al, a la discusión estructuralista, ¿no? Epistemológica. Dice, nosotros no solamente le ponemos nombre a las cosas, Era es sino, chino y se nos han vendido bien, está pero encendiendo mucho el ahí micrófono, China, Rogelio, ¿sí? Ya se ha encendido varias veces para ver si lo controlas. Gracias. Sí, entonces, imagínese, ¿a quién se le ocurriría esto de las onomatopeyas? Porque una cosa es un revólver, otra cosa es un disparo que está relacionado con el revólver, pero ¿a quién se le ocurriría escribir una palabra como boom? Y dice, bueno, ¿y nosotros por qué le ponemos nombre, una palabra, a un sonido? Y a lo largo de nuestra historia, tenemos todo un vocabulario de onomatopeyas. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el significado? O sea, en el mundo de Ferdinand de Saussure, el tema de la semiótica es importante. Y incluso a mí me gustaría algún día estudiar los adagios, porque los ancianos, los viejos que ya no existen, entre la policía y los médicos, le han quitado por lo menos a toda una etapa de la vida que tiene que ver con la vida de ser un anciano. Ya no hay ancianos, hay adultos mayores, hay menores de edad. Eso a mí me confunde. Yo cuando pase de 50, que estoy un poquito lejos todavía, yo quiero ser un viejo. Y seré un viejo que se verá joven, no sé. Pero yo quiero ser un viejo o un anciano. Pero yo no quiero ser un adulto mayor. Yo no entiendo qué significa eso. Pero los viejos antes decían, si hace miau, es un gato. Entonces Ferdinand de Saussure se mete en eso, ¿no? Se dice, bueno, ¿cuáles son las características que tiene una palabra? O sea, la palabra gato tiene unas características particulares que hacen de la definición del gato diferente de la definición del perro, diferente de la definición de la vaca. No voy a profundizar mucho, pero quizá en un sentido muy superficial, cuando uno dice gato, uno no solamente está diciendo gato. En ese mismo instante, usted está diciendo que no es una refrigeradora, que no es una computadora, que no es una puerta, pero que aunque sea un animal, tampoco es un elefante, tampoco es un perro, tampoco es una hormiga, es un gato. Pero la palabra gato también responde a otras características. Por ejemplo, a que ese animal que llamamos gato tiene que hacer miau. Entonces hay un poco de chistes por ahí ahora de que le enseñan a las cotorras y a los papagayos a ladrar o a aullar. Y entonces se preguntan, bueno, si ladra es un perro, pero es una cotorra, ¿no? De Saussure no se mete en esa parte del tanto de la utilidad, pero lo que sí nos dice es que hay una relación importante en el asunto del lenguaje y el carácter semiótico del lenguaje, porque las palabras tienen un significado y entra en la discusión típica del siglo XX
de la diferencia entre sentido y significado. Y es que las ciencias naturales, sobre todo, tienen sentido, porque el sentido se adquiere desde la experiencia, desde lo observable, de lo palpable, pero el significado es diferente. A mí me gusta mucho Ferdinand de Saussure. No voy a meterme tanto porque ya lo que viene es lógica y poner pues, los palitos y los numeritos. Y no, yo lo que no quiero es provocarle más inquietudes el último día, pero dejarle saber que hay un estructuralismo que forma parte de esta tradición epistemológica y que tienen un grupo de autores que son autores leídos también en otro sentido, como lo es Jean-Paul Sartre, porque todo el movimiento existencialista, bueno, no todo, pero parte del movimiento existencialista, filosofía, eh, van a estar bastante cerca del estructuralismo. Michel Foucault, que para mí ya Michel Foucault sería como post-estructuralista. Tiene un libro, yo lo tengo aquí, que se llama Las palabras y las cosas, y le dedica tiempo a entender la relación entre las palabras y las cosas. Que habían solicitado la semana pasada, de estos autores básicos que hay que leer, hay creo que dos libros de Gastón Bachelard que a mí me gustan bastante, que tienen que ver con la teoría de la ciencia, ¿no? Uno es La nueva ciencia y el otro es La formación del espíritu de la ciencia o del científico. Entonces, creo que a partir de aquí es donde vamos a agarrar un poco la discusión posterior, porque un poco Bachelard lo que nos va a hablar es de lo que él definía como el obstáculo epistemológico. Ojo, de nuevo, epistemológico es teoría del conocimiento. Teoría del conocimiento es cómo qué yo conozco. O sea, si yo digo, la noción del obstáculo epistemológico es algo muy relativo a cuáles son los obstáculos que yo tengo para adquirir conocimiento, para conocer. Bachelard pone una lista un poquito larga de obstáculos. Vayan pensando cuál es el obstáculo de ustedes, ¿no? Para cuando van a hablar ahora, dicen, mira, el obstáculo más grande en mi, en mi carrera, en mi licenciatura, en mi profesión, es este. Por ejemplo, Bachelard tiene una crítica a lo que él llama la experiencia básica, porque la gente repite el método científico de una manera tan sencilla que dice observación, experimentación, teoría y ley. Pero dice Bachelard que no es cualquier experiencia, que cuando estamos hablando de la experiencia en un sentido, eh, digamos, científico, la llamada experiencia científica, déjame ver si tengo algo por aquí que pueda compartir con ustedes. La llamada experiencia científica, ajá, página 15, 3, algo anoté por la 15. Ajá. No es cualquier experiencia, es una experiencia científica, porque nosotros tenemos experiencias que son muy básicas. Y creo que ahora podríamos, antes de terminar esta parte, leer un poco el tema mitológico en torno a la experiencia, porque no es cualquier experiencia de la que estamos hablando en la ciencia, sino de lo que Bachelard le llamaría la experiencia científica, porque las otras experiencias son experiencias que son tan básicas que pueden convertirse en un obstáculo para el conocer. El hecho de que usted llegue y vea un río y va caminando rápido y va describiendo el río porque ya se va el autobús y se va. Usted llevó una experiencia que tuvo con el río, pero quizás tuvo una experiencia muy subjetiva. Te puede decir, bueno, es que el río me pareció bonito, pero usted no se metió en el río.
Usted no tuvo una experiencia científica de sentarse a sacar cantidad de agua, densidad de esto, revisar. Usted no se tomó el trabajo de tener una experiencia científica sobre ese río. Usted no lo ha comprobado, no lo ha llevado a discusión, no lo ha compartido con otras personas para ver de que eso sea una experiencia algo más allá de lo individual, que es el razonamiento inductivo. Entonces, estos cuatro momentos que podemos discutir brevemente y que quizás a algunos les sirvan a ustedes para lo que tienen que compartir ahora, y es lo único que tendrían que hacer, porque para finalizar el módulo ya después descansan hasta el otro módulo. No tienen que entregar nada final ni nada de eso que habíamos conversado un poco de, como posibilidad. Creo que es suficiente el tiempo que han dedicado y yo le tengo que enviar o debo enviarle a extensión una carpeta con los libros que tengo pensado. Voy a meter este de Gastón Bachelard también que se llama La formación del espíritu científico. Entonces, estos son los cuatro aspectos, ¿no? Hay una experiencia que es básica, que es un obstáculo, porque no es una experiencia científica. Hay un conocimiento que es general, que no necesariamente es opinión, pero es muy general, no es un conocimiento científico. Ese es un obstáculo. ¿Hasta qué punto hay conocimiento general en su profesión que tiene mayor peso que el conocimiento científico? Porque como no somos críticos, repetimos lo que dice el maestro y el conocimiento se vuelve muy general. Y a la hora de la investigación científica se convierte en un obstáculo. Porque, oye, lo que yo voy a decir va a afectar al Dios que tenemos aquí de la facultad y me van a despedir. O en algún problema usted se va a meter. ¿Y cuánto ha sufrido el desarrollo científico y la evolución científica de retrasarse porque algún ser humano quiere adulación por un articulito que publicó hace 50 años? Y todavía está ahí con 80 años resistiéndose al cambio y atrasando. Porque si vas a producir, ok, pero si vas a atrasar, ya es momento para retirarse. Lo verbal. Hay tanta información, tanto obstáculo verbal. Hay tanta información que no necesariamente opinión, pero son cosas que decimos y que utilizamos como que forman parte de aquellos obstáculos a la hora del desarrollo de la investigación científica. También esa tendencia que tenemos hacia lo útil. Hay algo un poco difícil que yo le comento a los estudiantes de filosofía y le digo, mira, la filosofía es inútil. La filosofía es inútil porque realmente el acto filosófico como acto mental, como facultad de la razón, obviamente es un acto racional. Eso no es útil. Lo útil y lo racional incluso se oponen. Entonces, la ciencia, o el conocimiento científico, deviene de lo racional, no de lo útil. Jenny, Nomás iba a preguntarle, como dijo que iba a mandar una lista de los libros, estas diapositivas que hemos estado viendo con usted a lo largo de estos 5 días, ¿también las va a enviar como documento de estas clases? si ustedes lo desean, yo Pregunto. lo puedo mandar también en la carpeta, ¿no? Yo Sí, tengo los exacto. libros aquí puestos ya en el escritorio. Tengo que sacar algunos Ujú. del drive que tengo para de filosofía de la ciencia y poner algunos, ¿no? Eso nada más es para, digamos, quien lo quiera leer, quien quiera tener literatura. Y yo se lo envío como no tengo correos, nada, yo se lo envío a extensión y ellos se lo reenvían a ustedes. Si ustedes quieren las diapositivas, yo las comparto, ¿no? Digamos que eso es público. Conocimiento debe ser público. Sí, Sí, entonces, profesor, adelante. buenas tardes. Nos sería muy útil las presentaciones que se ha hecho, a pesar de que yo he tomado apunte, pero como que lo directo lo tenemos en las diapositivas. Así que se lo agradezco, profesor. Ok, perfecto. Tampoco es algo que está escrito en piedra, ¿no? Son cosas que yo voy trabajando y es muy posible que si lo vuelvo a hacer, la próxima vez tenga 20, 30 diapositivas más, porque uno va ampliando en los tanteos que uno va haciendo cada vez
que hay las oportunidades de compartir, ¿no? Entonces, esta creo que nada más tiene como 60 diapositivas y yo tengo otro de ética que ya se va como por 100, porque cada vez que comparto, entonces yo cada vez que voy a dar clases, si yo veo que falta algo, yo añado y es algo que siempre está en crecimiento. Como todo, como en la investigación y en la educación, todo siempre debe estar en constante crecimiento o en cambio. No, no necesariamente cambio en este sentido, pero en crecimiento. Así que yo les daría lo que tengo hasta ahora y quizás la siguiente vez, si se da la oportunidad, haya hecho ajustes o haya ampliado. Pero sí, sí, vale la, la, vale el compartirlo con ustedes, ¿no? Rogelio, Buenas tardes, profesor. ¿Me escucha bien? sí. Primeramente quiero disculparme por lo que pasó antes con el micrófono y bueno, como ven, estoy en mi área de trabajo y quería aprovechar para dar mi aporte solicitado anteriormente por usted en cuanto a los módulos que se han tratado y todo lo concerniente al tema de la epistemología. Bien, como todos sabemos, sabemos que el conocimiento es abstracto. El primero que habló sobre eso fue Hegel. Y bueno, la mayor problemática que o sea, usted ha hecho que todos nos hagamos preguntas propias, tanto de nosotros mismos como de nuestras carreras. Y el mayor reto que yo encuentro en la de nosotros, que es la disciplina del trabajo social, Ujú. que es una, aparte de la psicología, que es nueva, que empezó en el siglo XIX, la de nosotros también. Y todavía está bastante verde en el sentido de la teorización. O sea, no hay un trabajador social que se haya sentado a teorizar, sino que copiamos un poquito de la psicología, tomamos un poquito de la sociología, tomamos un poquito de la filosofía, etcétera, etcétera. Y entonces siento yo que el mayor reto del trabajador social en la actualidad es apropiarse tanto de la ciencia, o sea, de la disciplina, porque somos más una disciplina científica que una ciencia, y bueno, es bastante necesaria y necesario también para la posteridad, pues, porque siento que tenemos unas bases bastante flojas en ese sentido y el método ya se ve hasta un poco diluido porque el ser es cambiante, ¿no? El ser es abstracto y a diario va obteniendo conocimientos y siento yo que es lo que nos está sucediendo en la actualidad. Claro. También he visto que nadie quiere, en cuanto a, se ha tomado una, una corriente a no hacer tesis. Ya prácticamente en la carrera de nosotros no se hacen tesis. Si son una o dos, es mucho, pero se ha propagandado más lo que es la práctica, las materias de maestría, que sí, o sea, uno busca la parte no menos complicada, como le dije aquella vez con mi comentario de la tesis sobre corrupción. eh, Nos vamos por lo fácil, pero no generamos conocimiento y caemos en el cómodo que en un futuro nos pueden reemplazar. Sí. Bueno, yo no lo veo tan dramático, pero sí en un futuro que ya es el presente de ustedes, el asunto de la administración pública es la que más se va a relacionar con la inteligencia artificial. Todavía en las empresas privadas el tema de la inteligencia artificial lo usan por seguridad y cuestiones así. Pero en la empresa pública, perdón, en la administración pública va a ser inevitable. O sea que yo no estoy muy preocupado por si en el futuro va a haber corrupción, porque cada día va a disminuir más. Solamente hay que apretar un botón y usted aparece en lo que es el show político, ¿no? No sé cuál es el escándalo que hay ahora con el tema de las auditorías y demás, porque ya eso es parte del presente. Usted va a tener que proveer la información sin que se la pidan. Ya eso es parte de nuestro presente. Usted, como un profesor que cuando nosotros damos clase en maestría, usted no cobra el cheque si no entrega la lista de notas. Entonces,
¿Te das cuenta? Usted tiene que partir ya del resultado. ¿Va? No, se le va a cobrar, pero si entrega los resultados. Eso mismo va a ocurrir en muchos casos. Y cuando uno da cursos por otros lados, así de, digamos que de verano, tiene que partir de los resultados. La administración pública va a partir de los resultados. Y va a ser muy difícil en el futuro que el tema de las coimas, el tema de la corrupción, porque no van a poder soslayar la inteligencia artificial. O sea, usted va a estar grabado de una forma o de otra. Al principio va a ser una herramienta muy pro-ciudadana, ¿no? Si usted se choca ahora, usted puede huir, pero en la investigación regresan y aparece como la persona te chocó, dónde está, el número de placa, y esa persona está en muchos problemas. Y que ahora mismo usted cada vez que tenga algo fuera de lo normal, sonría y piense que está en cámara escondida porque usted lo están grabando. Ya nosotros hay lugares en donde para entrar se requiere el tacto digital, vale la redundancia, el reconocimiento facial, tipos de reconocimiento que ya nosotros estamos escaneados en todas partes. Por decirlo así, que nos toman fotos para el pasaporte y para la cédula, o sea que ya el sistema nos tiene guardado a todos, donde uno nada más hace así, dice Toribio Pineda, trabaja en la Universidad de Panamá. No hay que ni preguntarme y sale la dirección, sale todo. Dentro de poco nosotros vamos a tener que andar caminando rectecito porque va a ser la inteligencia artificial la que nos va a condicionar. Esa va a ser la parte negativa, ¿no? Pero va a ser positivo para la administración pública. La ciencia política es una ciencia, obviamente no es una ciencia natural. Ya lo vivimos durante la pandemia de repartir el bono solidario y lo hizo de una forma espontánea y punto. Bueno, esa es una de las críticas que hace también Gastón Bachelard. Es que el conocimiento no es espontáneo. Usted tenía que llamar a la Facultad de Administración Pública y preguntarle para que compartiera la data que tienen los trabajadores sociales de la República de Panamá. Ahora, si cuando le preguntaban la carrera de trabajo social no tiene una relación con el Ministerio de Desarrollo Social y no existe una data, como de por cierto no existía, entonces, ¿qué más quieren? Ahí tienen todo un universo de problemas de investigación que no son difíciles, son investigaciones de campo, yo diría que son investigaciones científicas. Trabajo social, yo di mucho tiempo clases en trabajo social. La semana pasada terminé un diplomado de ética aplicada a la administración pública. Y te digo, yo creo que trabajo social es quizás una de las carreras más importantes que existen. Cada vez que hay un niño que esté teniendo experiencias laborales por debajo o sea, un niño, pues, un menor de edad, cada vez que hay una persona, una mujer maltratada, un niño maltratado, solamente por el hecho de que se choca un auto y Dios quiera que no, se muere el papá y la mamá, ya, eso es un problema de trabajo social. Mira el escándalo que tuvimos con la secretaría la vez pasada. Entonces, hay todo un universo de problemas ahí para tratar. Y sí es cierto que nos hemos alejado de la investigación científica de nuevo porque la mejor tesis es la que gradúa y perdemos. Pero usted nada más puede hacerlo de licenciatura a maestría. Cuando lo hace de maestría a doctorado, eh, corre riesgo, ¿eh? Corre mucho riesgo. Porque si usted termina la maestría con cursos de doctorado, después no se puede matricular en un doctorado. Porque para matricular en el doctorado necesitas la habilitación al doctorado. Y la habilitación es tu tesis. Y si usted no hizo tesis, ¿cómo, cómo se va a matricular en el doctorado? ¿Cuál fue tu tesis? Si usted se gradúa de licenciatura, fue maestría y cuando ya va para el doctorado nunca hizo tesis, usted no solamente va prácticamente en una silla de ruedas, va con una discapacidad, sino que posiblemente no consiga la habilitación.
o por lo menos no lo vas a conseguir fuera de Panamá, porque la universidad que te reciba allá te va a pedir una carta de habilitación. Y en esa carta de habilitación la universidad tiene que decir, finalizó su estudio de maestría con la tesis en... No, tomó 2 cursos de doctorado. En otros países usted tiene la opción de tomar eso, pero no puede habilitarse a lo que sigue. Solamente se puede dedicar a la docencia. Un científico, si hace eso, solamente se puede dedicar a la docencia. No le van a dar una investigación científica si no finalizó su estudio con una investigación. Que son cositas que a veces no le explican a la gente, ¿no? Que tienen que saber, tienes que, si tú vas a agarrar de licenciatura a maestría, parece que no afecta tanto, pero me imagino que en algún lado puede afectar. Se tiene que estar consciente de los riesgos. Entonces, cuando Gastón Bachelard nos habla de esto, incluye todo, ¿no? Cada uno de ustedes tiene que hacer una evaluación de cuáles son los obstáculos epistemológicos. Bien lo dice Rogelio. Bueno, hay una perspectiva equivocada, ¿eh? De que el trabajo social, no, porque el trabajo social es una ciencia política, una ciencia de la administración pública importante. Incluso una de las cosas más tratadas en ese área hoy es la innovación. Y los otros días yo tuve que leerme todo un capítulo de cómo es la epistemología como un tema de innovación en la administración pública y que algunos aspectos epistemológicos se cruzan. Es decir, se pueden utilizar en la empresa privada tanto como se pueden utilizar en la empresa pública. Se pueden utilizar, pero recuerden que la empresa privada y la empresa pública, perdón, la administración pública no son lo mismo. Que la gente que anda diciendo por ahí que hay que poner en el Ministerio de Educación un empresario, no le va a hacer un favor. Ese empresario puede quedar preso, porque la forma como funciona una empresa privada y la manera como se administra una empresa, una institución pública, no es parecido en lo absoluto. No es parecido. Ni siquiera es inmediato. Yo recuerdo mi primer año como profesor, yo cobré a las 11 quincenas. ¿Cómo sobrevive un profesor que va a trabajar todos los días 11 quincenas sin cobrar? Eso nada más pasa en una casa hispanoamericana, en donde no hay, te ayuda el papá, el tío, el primo. Siempre hay alguien que te ayude, pero al final todo el mundo está esperando el chequezón cuando llegue. Y por eso que no nos dura ni 2 días. Apenas llega, hay que repartirlo a toda la comunidad que nos ayudó a llegar a las 11 quincenas. Entonces la administración pública tiene sus deficiencias, pero tiene su rigurosidad. Se demora buscando esa rigurosidad y aún así nos golean. Mire todos los problemas que hay de auxilios económicos, pero ahí eso está registrado, ¿eh? Mañana deben de abrirse todos esos libros y todo en poner a subir a bajar escalera a toda esa gente que aceptaron auxilios sin la necesidad. Eso era un paseo que había aquí. Entonces, en este sentido, epistemológicamente hablando, ya sea de trabajo social, ya seas de educación, ya seas de enfermería, ya seas de medicina, el tema epistemológico tiene que ver con el acto mismo de conocer. Punto. ¿Qué usted conoce? Bueno, lo de la medicina. ¿Qué usted conoce? Bueno, lo del trabajo social. Entonces, no es que las ciencias médicas son mejores que las ciencias políticas. No, 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 eso es totalmente falso. Ambas tienen el mismo input, el acto de conocer. A partir de ahí hay toda una historia de las ideas que determina una serie de teorías del conocimiento científico que soportan cada una de las ciencias que ustedes ostentan. ¿Mm? Pero que a la vez, junto con el desarrollo científico y tecnológico y digamos epistemológico, que es la teoría del conocimiento, ahí digamos que metido y cruzado como el freno que le ponemos al vehículo, están estos obstáculos que por lo menos Gastón Bachelard le llama obstáculos
epistemológicos. Quizás pueda brevemente mencionar algunos. Dice, la ciencia, tanto en su principio como en su necesidad de coronamiento, se opone en absoluto a la opinión. Y esto fue lo que dimos el primer día. Una cosa es la opinión, otra cosa es el conocimiento general y otra cosa es el conocimiento científico. Aún podemos cruzar un poquito el conocimiento general con el conocimiento científico, aunque para Bachelard eso es un obstáculo, pero es algo que ocurre, pero no hay espacio en la epistemología para la opinión. Aquí usted opina a la casa. ¿Por qué? Porque en la casa uno opina lo que uno quiera. Es más, si hay un lugar donde uno no piensa es en la casa. Uno siempre piensa mal. En mi casa no se hace, en mi casa sí se hace. Ahí nadie está pensando, ahí todo el mundo da una opinión prácticamente de autoridad. Sobre todo en la crianza, ¿no? ¿Qué nos queda a los padres? Hay que mentirle a los hijos. ¿Qué usted va a hacer? No le va a hablar a un niño de 5 años sobre la verdad. ¿Mm? Y después poco a poco usted va sutilizando la mentira y la va convirtiendo en verdad, ¿no? Y imagínese que cuando uno inicia su vida como padre, la mayoría de los niños piensan de que los papás somos millonarios. Porque el niño dice, yo quiero un helado, usted se lo da. Yo quiero, usted se lo da. Yo quiero, usted se lo da. Y llega un punto en que usted ve, este niño pide mucho, hay que ponerle ya un cortapisas aquí. Pero el niño va desarrollando la mentalidad de que mi papá me lo puede dar todo, mi mamá me lo puede dar todo. O sea, mi mamá y mi papá son millonarios. El niño no sabe que usted trabaja, que usted le va a explicar a un niño que usted trabaja. Usted le explica eso ya cuando tenga más de 12 años, 14 años. Entonces, hay algo que llamamos la opinión, que es una cosa súper variable, de lo cual uno no va a obtener ningún tipo de conocimiento. Entonces, para Bachelard, el punto de partida para poder abordar una noción de obstáculo epistemológico es la superación de la opinión. En todas las carreras. Nadie quiere su opinión en trabajo social. Nadie quiere su opinión en ciencia de la educación. Usted llegó a mi clase, me hizo una supervisión. Yo no quiero que usted me diga que me gustó o no me gustó. Yo quiero que usted reconozca, oiga, el abordaje conceptual, el manejo escénico, el tratamiento entre docente y estudiante, o sea, el vocabulario técnico que usted va a usar para supervisarme. Yo no quiero tu opinión. Yo quiero conocimiento para yo poder anotar y poder mejorar, pero que me gustó mucho. Esa opinión, una opinión cargada posiblemente de prejuicios. ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Que estaba bien vestido, que no estaba bien vestido? Esa es la crítica que hace Sócrates en el mundo antiguo. Dice, bueno, es que el mundo se ha dedicado a las apariencias del conocer y no a conocer. Entonces hay gente que aparenta muy bien, pero ¿es eso conocimiento? No, eso es una construcción basada en opiniones. El conocimiento no es una apariencia. El conocimiento es el resultado de una experiencia científica. Claro que hay otro tipo de conocimiento, pero ese no es lo que estamos hablando aquí. Dice también Gastón Bachelard, el espíritu científico nos impide tener opinión sobre cuestiones que no comprendemos. Punto. Tengo un amigo que dice, uno nunca dice que uno no sabe, uno siempre dice algo. Yo le digo, negativo. Si yo no sé algo, digo no sé. Y si no lo comprendo, me quedo callado. Ese es un punto de partida epistemológico. Usted no puede opinar de lo que ni sabe, ni comprende, ni entiende. Ni conoce, pues, para ponerle todos los niveles. Conocer, entender, comprender. Si usted no puede opinar, usted no puede decir nada, porque si usted dice algo, eso es una mera opinión. No tiene cabida en la epistemología. Eso es un obstáculo
para la investigación científica. Usted perdió su tiempo ahí. Es como citar algo del Rincón del Vago, que ustedes me dijeron que ya lo cerraron. Usted perdió su tiempo. Eso es una opinión. Eso le va a tumbar su tesis. Voy a citar algunos aspectos más de Bachelard que me parecen interesantes, de verdad. Yo tenía rato de no... Hace muchos años yo había leído a Bachelard y con el comentario que me hicieron, que yo lo había usado en una cita, pero volví a revisar la formación del espíritu. La nueva ciencia no está mal, pero me gusta más este. Dice, para un espíritu científico, todo conocimiento es una respuesta a una pregunta. ¿Recuerdan lo que habíamos dicho en la primera clase? El qué. El qué siempre es filosófico. A la filosofía no le interesan las respuestas. La filosofía solo le interesa su pregunta. ¿Qué es? Entonces, de ahí la ciencia se encarga de responderlo. A la ciencia sí le importan las respuestas. Usted va al filósofo, donde el filósofo y sale traumado, porque sale con más preguntas, como dice Rosemary. Usted sale con 20 preguntas más. Pero si usted va al médico, usted no quiere salir con preguntas, usted quiere salir con respuestas. Usted quiere salir que aunque le dijeron que usted tiene por lo menos una infección de tal tipo y esta es la respuesta a ese problema. O sea, la ciencia es una ciencia de respuestas. La filosofía es un modo de vida o una profesión de hacerse preguntas. Entonces, esas preguntas la ciencia la toma, ¿ve? Laboratorio conceptual, estructura conceptual. La filosofía provee la estructura conceptual y la ciencia toma esas preguntas y las responde. Y a lo largo de la historia de la ciencia, la misma pregunta ha tenido 20 respuestas diferentes. Y aquí lo hablamos la semana pasada, nada más con el maquillaje. Solamente con el maquillaje podríamos hablar de una historia desastrosa de la ciencia. Habría que preguntarse, ¿y ustedes qué se están poniendo en la cara hoy? ¿Qué se están poniendo? Porque hace 100 años las mujeres y los hombres se ponían el maquillaje y eso era normal. No sabemos si ahora que mandan a que uno tiene que ponerse todos los días el bloqueador solar, no sabemos si de verdad eso nos está bloqueando, si está bien, o cuáles son las implicaciones en 10 años de ponernos eso. Solamente con el tema del maquillaje, solamente con hablar de cómo pintamos las casas. Gente todo el tiempo mareada, desmayada, y era el plomo de la pintura, ¿eh? Y los médicos haciendo hasta lo imposible, y el químico no venía de dentro del cuerpo. La persona lo estaba respirando en la casa, y así pintamos por cuántos años. Entonces, esas son respuestas. Y como dice Randy, una respuesta lleva a otra respuesta, porque de una respuesta a otra respuesta hay cambio, no hay estabilidad. La ciencia cambia permanentemente. Vamos de un cambio a otro, de una respuesta a otra. Y ese ejercicio científico es ad infinitum, o sea, no se va a acabar nunca. Decía la vez pasada, ciencia es la última frontera. Estamos aquí y vamos hacia allá. Hacia atrás hemos mejorado mucho. Muchísimo, muchísimo. Pregúntenle, creo que fue la que era enfermera, ¿quién fue? Rosemary. Eh, la, solo lo que han mejorado el tratamiento a un paciente desde una cama, oiga. Ya usted no le van a tirar en ningún piso, ya hay una cama, ahora se aprieta un botón y sube la espalda y sube el pie y hay camas que se calientan y hay unas que hasta hablan. Y usted le aprieta un botón y viene la enfermera y le aprieta el otro botón y viene el médico y aprieta otro botón y se enciende el televisor. ¿Cuánto costará una de estas camas, no? O sea, entonces, eso es producto de la ciencia. De la ciencia en un diálogo con la medicina y con la enfermería. No espontáneamente, ¿eh? Es un diálogo, son respuestas. Dice entonces Gastón Bachelard también, el obstáculo epistemológico se incrusta en el conocimiento no formulado. Una manera bonita de decir nuevamente opinión. No construimos investigación sobre la opinión. Todo lo que le parezca opinión a ustedes ni lo miren, porque se va a convertir en un obstáculo en su investigación científica.
Usted construye investigación solo de conocimiento, no de opinión. Dice, nuestro espíritu, dice justamente Bergson, tiene una tendencia irresistible a considerar más claras las ideas que le son útiles más frecuentemente. A mí me gusta mucho también Henry Bergson, que parece que a Bachelard también le gusta. Pero es que nosotros, quizás por culpa de la opinión, tenemos la tendencia a ver o a darle más importancia a lo útil que a la propia razón. Y en el momento epistemológico, el conocimiento que a mí me importa en una investigación es lo que viene como producto de la razón, no lo útil. Lo que me es útil en el momento, como estamos hablando ahora mismo. Ah, te es útil pasar de una licenciatura a una maestría, de una maestría a un doctorado con unos cursos. Pero esa es una utilidad. Pero vas perdiendo, vas a necesitar muchos diplomados, muchas experiencias en paralelo para poder recuperar lo que es producto de la razón, que es el conocimiento. El conocimiento no es utilidad, el conocimiento está relacionado con lo racional. Claro que en el siglo XX se nos fue la mano en racionalidad. Yo lo acepto. En el siglo XX se nos fue la mano en racionalidad y por eso es que comentaba que hay que meterle mucho a la ética. Porque a veces la razón, como racionalidad científica, pues, eh, se va al extremo. Imagínense, construir hornos enormes para quemar seres humanos. Eso no tiene sentido. Tiene un sentido científico, porque el horno, oye, imagínate, si un hornito aquí en la estufa, $400, $300, ahora hace un horno donde tú vas a meter 100, 500 personas y las vas a incinerar a todas. ¿Qué cantidad de combustible? O sea, hay todo un trabajo científico ahí, pero también absurdo. O sea, hay una diferencia entre lo racional y lo razonable, porque lo racional no necesariamente está relacionado con el bienestar, pero lo razonable tiene que ver con el uso de esa razón, de esa racionalidad científica para el bienestar de los seres humanos. Pero en esa discusión, Bachelard no se va al tema de lo racional y lo razonable. Dice que a veces dedicamos mucho tiempo a la utilidad, más allá de la racionalidad. ¿Y qué ocurre, según Bachelard? Que cuando empezamos a dedicar más atención a la utilidad como resultado del proceso este del conocer, que al conocimiento como un ejercicio de la razón, entonces el espíritu que desarrolla la investigación científica se va diezmando, se va diezmando. Y empieza a dominar esa utilidad y llegamos a un punto en donde ya se detiene el desarrollo científico. Se detiene por completo, porque tratamos de conservar ciertas prácticas que fundamentalmente tienen que ir cambiando. En la página 18 también dice Bachelard, en efecto, las crisis del crecimiento del pensamiento implican una refundición total del sistema del saber. Entonces, la cabeza bien hecha debe ser rehecha. Esto suena más a ciencias de la educación, porque de verdad tenemos que cambiar toda esta manera en que conocemos. Yo no puedo seguir pensando de que la única manera que yo adquiero conocimiento es con el profesor. Yo también puedo leerme el libro y discutirlo con el profesor. Suerte, es muy posible que algo que el profesor dijo sea diferente a lo que dice el libro. Mira, ser profesor es una profesión arriesgada. Cualquier día te sale un estudiante de estos loquitos y se lee el libro y cuando tú... Dice, pero en la página 10 dice algo diferente a lo que usted está diciendo. Por eso es muy importante no estar usando Wikipedia y resúmenes de Internet, porque si el estudiante va al libro de texto,
te tumba la clase. Y es que es un problema. Bueno, así es la vida es dura, la vida no es justa. Pero hay profesionales llegando a las aulas a enseñar y son los poseedores del conocimiento y transferimos lo que sabemos. ¿Quién ha dicho eso? Hay que cambiar toda esa estructura, todo el sistema del saber, una especie de momento epistemológico. Y hay que refundar la manera en que pensamos. Hay que volver al texto. Hay que criticar también el texto. Hay que ir al contexto. ¿Por qué Hegel pensó esto? ¿Por qué Platón pensó esto? ¿Qué pensó Hegel? ¿Qué pensó Platón? Y después, digo, ¿qué pienso yo? Jesús, Jesús levantó la mano. Sí, sí, profesor, Adelante. buenas tardes. Quería hacer un comentario sobre lo que usted dijo de la opinión, ¿Ok? sobre todo que la mayoría de nosotros siempre, aunque no sepamos, tendemos a emitir una opinión sobre cualquier tema. En mi pueblo decimos, tenemos un dicho que dice, lo que no sabe lo inventa y lo que no ha visto lo ha leído, ¿no? Eso significa una persona que tiene un comentario sobre cualquier cosa, a pesar de que no sabe absolutamente nada del tema. Con respecto, yo de verdad no había encontrado una persona que explicara las ideas básicas de Popper, eh, como usted, de verdad lo felicito. Gracias. Eh, a veces, a veces yo sí creo que a veces esas ideas son tan difíciles para personas que estamos comenzando o continuando un trabajo en la epistemología, pero que no somos filósofos, pues. Hemos tenido un roce con estas ideas, pero muchas veces simplemente las vemos, pero no las entendemos. Pero a veces uno entiende al autor leyendo las interpretaciones que hacen otros, que tal vez se acerca más a uno por su experiencia pedagógica o porque realmente entienden el núcleo, el sentido y el origen si es que existe el origen, de la idea de ese autor. Por ejemplo, yo he entendido más a Foucault leyéndolo a los que lo interpretan que a él mismo, porque es un lenguaje bien Claro. uh, enrevesado, ¿no? En todo caso, el libro de Bachelard de la formación del espíritu científico, a mí me gustó mucho porque tiene como más cercanía con uno en el sentido psicológico, porque es preguntarse cuáles son los obstáculos que me permiten a mí superar el problema que tengo para aprender el objeto de estudio en mi investigación. Es algo Ujú. como más personal y más cercano, pues. Aunque el lenguaje de Bachelard realmente tampoco es muy fácil, ¿no? Pero fíjese, profe, yo tuve buenos profesores de epistemología y ellos nunca empezaron por hablarme de un autor específico, sino que nos proporcionaron como una caja de herramientas para poder caerle, o sea, el martillo, el cincel, el taladro, todo para empezar a picar la piedra dura de lo que es la filosofía, pues, de lo que es la teoría del conocimiento, la aprehensión del objeto de estudio, Ujú. aprehensión con H. Entonces, por ejemplo, nosotros nos mandaban a leer lo primerito, el ABC, pues sobre la práctica, sobre la contradicción, Ujú. como herramientas de la dialéctica para, para empezar el trabajo filosófico. Luego, este libro de Bachelard, la formación del espíritu científico para entender el concepto de lo que era el obstáculo epistemológico, el umbral epistemológico,
Claro que sí. Conceptos, por ejemplo, como el de Bourdieu de hábitos, que es importantísimo para, sobre todo dentro del desarrollo de la filosofía contemporánea francesa, eh, y por supuesto algunos conceptos de Foucault sobre el poder, el saber. Y entonces con otras herramientas teóricas nos adentramos luego a lo que era el trabajo del estudio de autores específicos duros, como el caso de Popper o el caso de, de Bergson, de otros, pues, de otros autores que el que nos gustara más, el que tuviera más resonancia con lo que uno creía que era la teoría del conocimiento y lo que le podría servir a uno para desarrollar su trabajo de investigación. Bueno, ese era en vez de aporte, creo que eran como reflexiones en voz alta. No, es eso lo que queremos. Reflexiones hoy, porque, por ejemplo, una cuestión es dictar el curso de epistemología para estudiantes de filosofía, en donde nos vamos a meter a ver nuestra propia teoría del conocimiento que arranca incluso mucho antes de Platón, con la cosmología y esto, ¿no? Otra cosa es que demos un curso de epistemología como un curso interdisciplinario, como lo estamos viendo aquí, para poder dar un poco de herramientas para que las personas puedan verse como lo que son, ¿no? Todo lo que ustedes manejan es conocimiento, todo es conocimiento. Y que bueno, hay un momento humano que tiene mucho que ver con lo que dice Bachelard, que algunos obstáculos que yo no voy a aclarar, que son un poquitito más difíciles, como dice Jesús, que tiene que ver con el psicoanálisis, que tiene que ver con la axiología. Pero es que es difícil hacer ciencia cuando usted tiene un paquete de valores humanos. Recuerden que axios son valores. Usted es una persona que tiene su cultura, tiene opiniones que le contó su mamá, que le contó su papá, su hermano, su primo. Usted tiene una dimensión moral. Y de ahora usted no puede saltar como si la investigación científica va a tener un punto de partida de cero, como dice Jesús, sino que ahora usted tiene mucha información previa, pero que quizás toda esa información no tiene nada que ver con la investigación, pero influye en usted como sujeto cuando usted está valorando o verificando la información, o evaluándola o recolectándola. Influye, influye de una manera hermenéutica porque usted puede interpretar la información de una manera indebida. Por ejemplo, cuando empecé a leer a Foucault, hace un tiempo yo empecé con los textos de historia de la sexualidad y después, no, yo empecé con Vigilar y Castigar hace como en el 2007. Después pasamos a Historia de la Sexualidad, donde está su biopolítica. Yo tengo un artículo por ahí de biopolítica libre en Google. Y de pronto tuvimos que llamar a un amigo que vive por Alemania para que nos dijera, oye, pero al final Foucault, como postestructuralista, como estructuralista, ¿cómo agarramos a Foucault por los cachos, pues? Y él nos sugirió Nietzsche. Para mí fue fácil porque yo he leído mucho a Nietzsche. Pero los que no habían leído a Nietzsche quedaron con los ojos como que yo no quiero saber nada de Nietzsche. Bueno, pero es difícil comprender a Foucault si no se ha leído a Nietzsche. O sea, estos autores tienen otros autores que ellos han leído y estos autores tienen, o sea, hay toda una teoría del conocimiento. Que cuando uno está leyendo un autor, está leyendo también otros autores. Es bueno tener una idea clara de esa teoría del conocimiento para saber por dónde uno va y no quedarse ahí. Yo también lo he hecho. Cuando un autor es difícil, por lo menos hace unos años, yo decía, no entiendo al autor. 15 años atrás posiblemente, yo decía, bueno, me leía a un buen comentarista, pues. Por ejemplo, en Carl Schmitt, siempre leer a Chantal Mouffe es un buen plan. Y cuando te lees, bueno, cómo el discípulo, cómo el comentarista lee al autor y después vuelves a leer al autor, ves varias cosas. Ves, bueno, el autor, el comentarista es fiel al autor o qué tan fiel es el autor.
Yo me encontré un libro de David Miller, como para el año 2000, que es el discípulo de Popper. Y después que me leí a David Miller, se volví a leer a Popper y wow, o sea, ayuda. Ayuda si hay fidelidad en el autor secundario. Pero si no hay fidelidad y tú te lees un autor secundario, cuando vas a pasar a leer el texto clásico, tú, tú mismo ves que el autor secundario no es fiel al autor. Dices, no, este autor no es fiel. Y esa crítica te permite tener un momento, digamos, epistemológico más interesante, porque tú dices, la interpretación de este autor no me gusta. Y ya eso es parte de tu conocimiento. Entonces, además, yo leía al autor directamente y el otro autor no me gusta. Uno va discriminando. Y hay autores que son de calidad y autores que no son de calidad. Pero sí, este texto de Gastón Bachelard que elegí el fin de semana para repasar, me llevó a hacerle esta breve introducción a ustedes, ¿no? Leo dos cositas más, que ya tenemos que irnos del, para el receso. Y yo creo que cuando venimos podemos entrar en de mitos, opinión y conocimiento cuantitativo para abrir la discusión sobre los aportes, aunque ya Jesús, Rosemary y otros han hecho aportes, demos la oportunidad de 3 y 15 a otros también a comentar que al momento lo han hecho de una manera excelente. No estoy siendo educado, es que han hecho muy buenos comentarios y pueden servir de ejemplo para que otros puedan también hacer sus reflexiones, como dice Jesús. Reflexionar, la palabra reflexión significa mirar hacia atrás. Entonces usted puede volver, tener un momento para volver cuando estudié la licenciatura y esto fue lo que dejé pasar por alto. Este fue el obstáculo que tuvimos para comprender bien la carrera y demás. Pero como son las 3 y 5, no sé si de pronto vamos al receso y regresamos a las 3:20. ¿Les parece bien? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, Excelente, profesor. sí, está Perfecto. bien. Nos Ok, estiramos hasta las profesor. 3:20. Gracias, Jenny. Gracias, Mónica. Gracias. De nada, nos vemos luego. Bueno, regresamos. Voy a buscar aquí una lectura que tengo que estaba haciendo, creo que es la página 248 de la formación del espíritu de Gastón Bachelard, que me parece atinente al tema pero quizás solamente voy a leer la primera parte que tiene que ver con los obstáculos del conocimiento cuantitativo, ¿no? Para hacer ese salto a lo que ya hablamos de la opinión, a veces parece como que se contraponen, ¿no? Un poco pensando en Aristóteles, no es que se contrapongan, sino que pareciera que los extremos a veces ambos son viciosos. Una opinión que carece de todo tipo de hechos que permitan su cuantificación. Y en el otro extremo tenemos un conocimiento cuantitativo que, en cierta forma, algunos lo consideran como conocimiento, ¿no? Pero ¿hasta qué punto también el conocimiento cuantitativo se puede convertir en un obstáculo? Y Gastón Bachelard dedica una última parte de la formación del espíritu científico eh, a este obstáculo, ¿no? Después que termino yo de leer esto, me gustaría que entonces empecemos con el intercambio sencillo, donde cada uno de ustedes o la mayoría de ustedes pueda compartir un poco para ya cerrar el primer módulo del diplomado de metodología de la investigación cuantitativa, cualitativa y mixta, el primer módulo de epistemología, teoría del conocimiento científico. Dice entonces Gastón Bachelard, un conocimiento objetivo inmediato, por el hecho mismo de ser cualitativo, es necesariamente falaz. Aporta un error que ha de rectificarse.
carga fatalmente al objeto con impresiones subjetivas. Habrá, pues, que descargar el conocimiento objetivo. Hay que psicoanalizarlo. Un poco lo que comentaba Jesús, ¿no? El tema del psicoanálisis es importante en la lectura de Gastón Bachelard, por lo menos desde la mitad de la obra en adelante, ¿no? Sobre todo cuando habla del, de este tercer obstáculo. Un conocimiento inmediato es, en principio, subjetivo, apropiándose de la realidad como de un bien, proporciona certidumbres prematuras que traban, más que ayudan al conocimiento objetivo. Tal es la conclusión filosófica que estimamos que puede deducirse del conjunto de los capítulos precedentes. Por otra parte, nos engañaríamos si pensáramos que un conocimiento cuantitativo escapa en principio al peligro del conocimiento cualitativo. La magnitud no es objetiva automáticamente y es suficiente apartarse de los objetos usuales para dar cabida a las determinaciones geométricas más bizarras, a las determinaciones cuantitativas más fantasiosas. Como en ciertos aspectos el objeto científico es siempre un objeto nuevo, se comprende de inmediato que las primeras determinaciones sean casi fatalmente inadecuadas. Son necesarios largos estudios para que un fenómeno nuevo haga aparecer una variable conveniente. Así, siguiendo la evolución de las medidas eléctricas, es asombroso el carácter tardío de los trabajos de Coulomb. En sí, a veces decimos que, bueno, esto es una investigación cualitativa y por ser cualitativa, denme un minuto. Ya, disculpen, tuve que hacer un ajuste aquí. Bien, entonces a veces pensamos que el conocimiento cualitativo solo él es subjetivo y que el conocimiento cuantitativo escapa de estar influenciado por la subjetividad de quien está haciendo la investigación. Y Bachelard nos dice que no, que en realidad todo esto del conocimiento cuantitativo también sufre de las mismas circunstancias que el conocimiento cualitativo. Déjame ver algo aquí en el chat. Encargado del programa, disculpen, pero tengo. Ah, ok. Bueno, las grabaciones de la clase, eso, la misma coordinación se encarga de hacer el trabajo de descargarla y se le envía como unos enlaces. Y ustedes tendrán acceso, me imagino que a lo largo del diplomado o antes del siguiente módulo de eso. Pero eso me imagino que se lo puede explicar Mercedes o Heidi, que son las que manejan esos temas. Y sí, bueno, ya a las 4 yo creo que una media hora más y ya vamos finalizando hoy. Entonces, esta última parte con Gastón Bachelard eh, vale la pena porque cada uno de ustedes en sus profesiones, en sus carreras, en su manera de ver al mundo, saben cuáles son los obstáculos, saben cuáles son las opiniones, saben cuáles son la manera como se puede como volver demasiado estática o más, se vuelve como muy dura el conocimiento cuantitativo, nadie lo critica, nadie, o sea, no está sujeto a cosas nuevas, no está sujeto a ser evaluado, reevaluado, criticado, todo esto de que cambiar nuestro sistema de pensar implica que tenemos que revisar también nuestras teorías del conocimiento. A ver si en el pasado hay algo que se nos pasó, algo que de pronto no se atendió con la debida rigurosidad o que en su momento era un contexto diferente, ¿no?
ideas de la construcción del Canal de Panamá ahí hace 300 años. Pero la primera idea de construir un canal por Panamá tiene como resultado idea impracticable. O sea que no es una idea nueva, no es una idea del siglo XIX. Era impracticable. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a abrir el país por la mitad? No existía la tecnología. E incluso cuando se hizo el canal de Suez, se hizo con unos retroexcavadoras para arena, no para el terreno tropical nuestro, con que fueron las grandes dificultades que tienen todavía en el siglo XIX. ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros siempre tenemos que estar revisando todo. La revisión permanente de nuestras teorías, de nuestras prácticas, todo, toda la epistemología incluye siempre esa revisión para ver qué puedes hacer como nuevo o como decimos, como innovación. No sé si empezamos el periodo, tenemos una hora exacta para compartir, periodo de compartir algunos obstáculos, opiniones, reflexiones en torno a su profesión y en relación con el diplomado. Comienza Luz Irene. Sí, profesor, muchas gracias. Desde el día uno he estado reflexionando sobre Qué las bien. limitantes de lo que yo hago, ¿no? Yo soy una mezcla de muchas cosas y creo que he aprendido a golpes, ¿no? Porque yo soy del área ambiental, pero dentro de las ciencias agropecuarias, pero Mm. siempre mi pasión fue los primates. Entonces, traté de encontrar como un punto medio y encontré pues que hay una especie de primate, el mono cariblanco, que consume maíz. Entonces dije, bueno, aquí voy a mezclar ciencia agropecuaria con la parte de los primates. Entonces cuando fui a hacer mi doctorado, yo siempre me enfoco mucho en conservación, pero usted sabe que ya a nivel de doctorado me fui a un instituto de ecología. Y para mí la conservación no se puede hacer ni estudiar sin las personas. Ujú. Entonces, mi enfoque era tanto estudiar el comportamiento del mono cariblanco como las percepciones que tienen los agricultores sobre ese comportamiento, ¿no? Porque hay muchos agricultores que piensan que el mono cariblanco es una plaga. Es lógico porque ellos lo ven desde su experiencia, porque come maíz, es una plaga. Yo, yo veo daños a mi cultivo. Entonces, el tema es que como estaba con gente, biólogos y ecólogos, cuando yo hice mi parte social, que es la parte cualitativa de mi tesis de doctorado, que era la parte de las entrevistas, mis diarios de campo, y ya cuando tenía que analizar la información, pues sentí y lo viví así a flor de piel, que muchas veces las ciencias naturales quieren integrar la parte cualitativa, pero midiéndolo como si fuera cuantitativo porque a mí me exigían, ¿y cuál es el análisis estadístico de tus entrevistas? Y yo digo, pero es que ya para mí la parte social de conocer las percepciones, o sea, cómo surge, o sea, cómo al agricultor le surge que el mono es plaga, o sea, yo quería como entender por qué ellos lo consideraban plaga, por qué lo mataban, por qué algunos sí lo mataban, otros no. Para mí eso era era como más no era cuantitativo, o sea, era entender el origen de una percepción que estaba basada en el comportamiento ecológico de un animal. Y siempre me decían, no, que el análisis estadístico, ¿de cuánto es tu muestra? Porque ellos querían que hubiera un N mínimo de tanto. Y yo siempre peleaba que, bueno, porque en tal investigador en la India hizo 500 entrevistas. Y entonces yo tenía que sustentar que yo estaba en una comunidad agrícola chiricana pequeña, hasta le tuve que decir la historia de cómo se colonizó el área y porque yo no podía tener 500 entrevistas.